Caracoles y otros moluscos, un espacio de encuentro para todas las personas. El tema de hoy es ajedrez adaptado. Muy buenas tardes a todas y todes. Sean bienvenidos a un programa más de Caracoles y otros moluscos. Nos da mucho gusto estar compartiendo este espacio con todos ustedes. El día de hoy vamos a abordar un tema fundamental para las personas con discapacidad visual. Nos estamos refiriendo al ajedrez adaptado. ¿Y por qué digo que es un tema fundamental? Pues bueno, porque a raíz del ajedrez adaptado se pueden hacer valer los derechos a la recreación, educación, cultura y deporte. Y para ello nos está acompañando un personaje que es digno de presentarse. Él es Luis Donaldo Martínez Verde, es ingeniero en tecnologías de la información y comunicación por el Tecnológico de Monterrey, es maestro de ajedrez certificado por la Fundación Kasparov y por la Secretaría de Educación Pública. Bienvenido, Luis. Bueno, pues vamos a pasar al video, las palabras del día. Adelante, que corra video, por favor. Hola, mi nombre es Jennifer y mi seña es JC. Quiero enseñarles algunas configuraciones en lengua de señas mexicanas. Con el tema del día, ajedrez adaptado. Son 6 señas que voy a mostrar. Iniciamos. Número 1. Ajedrez. Esta seña se representa con la figura del caballito. Es un juego de mesa que tiene ciertas reglas para moverse en un tablero. Número 2. Estrategia. Es una táctica para mover las piezas, capturarlas del oponente y ganar. Número 3. Juego. Es una forma en la que 2 o más personas desarrollan y aprenden habilidades. Número 4. Ajedrez adaptado. Es un tablero con relieve que permite a las personas con discapacidad visual jugar mediante el tacto. Número 5. Coordenadas. El tablero tiene letras o números para identificar la ubicación en la que se mueven las piezas. Número 6. Tablero. Es un cuadrado dividido en 8 casillas por 8 casillas. En total son 64. Ojalá les gusten y aprendan las señas del día. Son muy interesantes. ¿Sabías que en Pilares hay talleres de lengua de señas mexicanas? Estamos en diferentes alcaldías. Quizá piensas que tienen un costo, pero son totalmente gratuitos estos talleres. Aprovecha esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos ilustrado con las palabras del día en lengua de señas mexicana, que por supuesto, pues dichas palabras son fundamental para abordar el programa del día de hoy. Bueno, pues a lo que nos truje Chencha, dirían en mi barrio. De nueva cuenta, muchas gracias, Luis, por aceptar la invitación. Bienvenido. Y pues vamos a iniciar desde cero, ¿verdad? Desde el inicio, dirían por ahí. Nos gustaría que nos comentaras, Luis, cómo fue que te empezó a gustar el ajedrez, cómo fue
que empezaste a tener esa atracción por el juego del ajedrez? Por favor, Luis, adelante. Bienvenidos todos y muchísimas gracias por estar presentes y por su valioso tiempo. Pues el ajedrez lo empiezo a considerar en mi vida porque mi papá me lo implantó a los 8 años y empiezo a tomarlo en serio ya a la edad de 12, 13 años, ya que iba en la secundaria. Y entonces él empieza a tomar mucho interés, me empieza a gustar. Tengo ciertos acontecimientos donde el ajedrez llega a mi vida más fuerte porque conozco al campeón mundial Magnus Carlsen y Garry Kasparov. Y entonces me empieza a gustar mucho, mucho más. Entonces así es como el ajedrez entra a mi vida. Primero que nada, pues gracias a mi papá. Y segundo, porque pues me dieron todo el apoyo, gracias a ellos, a mis papás, me dieron el apoyo para darle como esa continuidad al ajedrez. Perfecto. Fíjate, cuentas algo bien interesante, ¿no? El tener contacto directo con los campeones del mundo, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, eso hace mención a que tienes una trayectoria ya, pues, bien enmarcada dentro del ajedrez. Me gustaría saber cómo fue que los conociste. ¿Fue en un torneo, en una competencia? ¿Cómo los conociste, Luis? En el 2012 llega Garry Kasparov, que era ex campeón mundial, muy conocido. Llega Anatoly Karpov y los conozco porque llegan a la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y empiezan a dar exhibiciones, juegan torneos. Ellos ahí jugaron un torneo entre campeones. Y los conozco porque me dejaron entrar a sus camerinos gracias a un contacto que tenía. Y los conozco, me dan su autógrafo. Y entonces, el siguiente año, 2013, 2014, no recuerdo bien, llega el campeón vigente Magnus Carlsen, que en ese tiempo tenía como 20 años, Magnus Carlsen, y era demasiado fuerte. Con respecto al ajedrez adaptado, ¿qué tiene que ver esto? Pues fue un impulso total desde ahí, desde ese momento me impactó cómo es que el ajedrez se puede jugar a la ciega. ¿Por qué a la ciega? Porque Magnus Carlsen hace una exhibición de jugar a la ciega contra otro campeón cubano y juegan con los ojos vendados y el tablero en medio únicamente apoyado por un árbitro para que prácticamente puedan mover las jugadas. Pero es algo que me impresionó, me impactó y luego Magnus Carlsen me da su autógrafo personal y es algo, un impulso muy importante para mí. Claro, por supuesto. Oye, y me gustaría saber, pues, si has participado en torneos, has salido del país gracias al ajedrez, has ido a otros estados. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Pues desde ese entonces empiezo a tomar más en serio el ajedrez. Me gusta jugarlo, claro. He jugado torneos en diferentes delegaciones, he participado en torneos internos dentro a veces de la colonia, escolares. Cuando iba en la secundaria jugué torneos. Pero hay algo que me gusta resaltar. Empiezo a jugar ajedrez, pero desde ahí muchos niños me empiezan a comentar que cómo es que le hice para aprender. Entonces, a partir de ahí empiezo a tomar en serio el ajedrez, pero en el sentido de enseñar. Aprendí algo muy importante que me comentó un maestro que me dijo que no es lo mismo saber jugar ajedrez a saberlo enseñar. Yo en ese momento enseñaba a los niños de mi colonia a saberlo prácticamente, les enseñaba lo que yo sabía, pero no tenía claro cómo enseñarlos bien.
Desde ese entonces, perdón, empiezo a jugar un torneo que me invitó un gran amigo que se llama Juan Ayala, del programa Ponte Pila. Me pagó la inscripción para jugar el selectivo de Iztapalapa y quedo entre los 20 mejores. ¿Y qué pasa ahí? Me ofrecen un curso gratuito que precisamente es de la Fundación Kasparov y Buenísimo. toma un giro total mi vida porque el gran maestro, reconocido mundial maestro Miguel Illescas, empieza a enseñarme sus fundamentos, empieza a ver de otra forma que yo viera el ajedrez. Leoncho García, reconocido mundialmente, entonces empieza a darme otro giro de la vida, sino ya me gusta más enseñar, el transmitir a las personas cómo es que yo sé jugar ajedrez y cómo es que les debo de enseñar. Claro, sí, y has tocado un punto bien interesante. Una cosa es tener la habilidad, ¿verdad? Y otra cosa es saber compartir esa habilidad, ¿no? Saber compartir ese conocimiento, saberlo impartir y demás. Y pues bueno, pues muchas gracias, Luis. Muy interesante lo que nos comentas. Vamos al siguiente video, por favor. Video número 3. Historia del ajedrez. Breve historia del ajedrez. Durante aproximadamente el milenio y medio de su existencia, el ajedrez ha sido reconocido como una herramienta de estrategia militar, una metáfora de las relaciones humanas y un estándar de genialidad. Se cree que cuando el príncipe más joven del imperio Gupta fue muerto en batalla, su hermano ideó una forma de representar la escena a su madre desconsolada. En un tablero Ashtadapa de 8x8, usado en otros pasatiempos populares, nació un nuevo juego con dos características esenciales: diferentes reglas para mover distintas piezas y una pieza particular, la del rey, cuyo destino determina la victoria. Pero fue en Europa donde el ajedrez comenzó a tomar su forma actual. Para el año 1000 después de Cristo, el juego era parte de la educación de la corte. Se empleaba el ajedrez como alegoría de las funciones típicas de las diferentes clases sociales, y las piezas eran reinterpretadas en su nuevo contexto. La pieza relativamente débil del consejero fue remodelada en la poderosa figura de la reina, hecho inspirado quizás en el reciente incremento de líderes mujeres. Este cambio aceleró el ritmo del juego y, a medida que otras reglas se popularizaban, comenzaron a aparecer tratados donde se analizaba el inicio y final del juego. Así nació la teoría del ajedrez. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética destinó bastantes recursos a desarrollar el talento en el ajedrez y dominó los campeonatos durante el resto del siglo. Pero el jugador que superaría a los rusos no era un ciudadano de otro país, sino una computadora IBM llamada Deep Blue. Las computadoras jugadoras de ajedrez habían estado desarrollándose por décadas, pero la victoria de Deep Blue contra Garry Kasparov en 1997 fue la primera vez que una máquina vencía a un campeón. Beneficios de jugar ajedrez. El ajedrez estimula la capacidad de análisis y síntesis, incentiva la creatividad y la imaginación, entrena la memoria y ayuda a prevenir el Alzheimer. Es entretenido y mejora el estado de ánimo. Incrementa la capacidad lectora. Desarrolla la asociación ojo-mano-cerebro. Seguimos abordando este tema interesantísimo. Pues bueno, ese ratito Luis nos daba una introducción de cómo fue que se empezó a interesar por el ajedrez adaptado, ¿verdad? Pero bueno, antes de entrar en el punto de lleno, me gustaría saber, mi querido Luis, ¿cómo fue que te interesó el ajedrez adaptado, ¿no? O más bien, que nos expliques así a grandes rasgos qué es el ajedrez adaptado, primero, antes que nada. ¿Cómo
¿cómo podemos diferenciar el ajedrez convencional de un ajedrez adaptado, de un tablero que tenga adaptaciones? Pues el ajedrez adaptado se empieza a crear o empieza a darse a conocer gracias a que las personas débiles visuales y ciegas empiezan a querer jugar algo nuevo, a querer hacer un nuevo deporte, y entonces es donde empieza el ajedrez adaptado a, pues se podría decir, a tomar un poco de potencia. ¿Por qué? Prácticamente el ajedrez adaptado es un ajedrez convencional, con las mismas reglas, con las mismas piezas y un mismo tablero, pero con unas ciertas adaptaciones. Los cuadros negros en el tablero están más realzados para que la persona ciega o débil visual pueda identificarlos a la hora de tocarlos. Todos los cuadritos tienen un hoyito en medio o un orificio, y las piezas tienen un verso abajo para el cual pueda insertarse la pieza en el lugar de la casilla. ¿Para qué sirve esto? A la hora de tocar, las piezas de los jugadores no tengan esa preocupación de que se caiga alguna pieza o se mueva alguna pieza de su posición original. Y prácticamente cómo es que se distinguen las piezas negras de las piezas blancas. Las piezas negras tienen una tachuela, un tornillo o prácticamente alguna cosa, alguna herramienta que la haga distinta a la hora de tocarla de las piezas blancas. A la hora de tocar, la persona débil visual o ciega identifican prácticamente las piezas negras de las piezas blancas, tocando el tornillo, la tachuela, un clavo o algo que las haga distintas. Ahora, cabe resaltar que el ajedrez adaptado es el deporte rey entre las personas ciegas y débiles visuales en todo el planeta, con más de 10,000 inscritos en todo el mundo. Ese es un dato muy interesante. También hay adaptaciones en los relojes a la hora de jugar, okay, ya que el reloj de un ajedrecista convencional, pues lo ve y lo toca y prácticamente pues sabe su tiempo a la hora de verlo. Ahora, el débil visual o la persona ciega que está jugando ajedrez tiene unos auriculares, unos audífonos, que aprieta un botón y puede escuchar cuánto es que le queda de tiempo, su propio tiempo y el tiempo del rival. Ok, qué interesante. Fíjate, ahorita me dejas pensando, ¿no? En torno a que comentas que las reglas son las mismas. Yo te voy a ser bien sincero, la verdad, yo apenas estoy empezando a intrometerme o a ejercer como tal el deporte del ajedrez adaptado, pero pues por ahí he escuchado que una de las reglas es en el ajedrez convencional pieza tocada, pieza jugada, ¿no? Entonces, comentas que en el ajedrez adaptado se puede tocar, evidentemente, pero entonces ahí esa regla cambia o cómo se... ¿Cuál es ese ajuste razonable que se le aplica a esa regla? El ajedrez adaptado, como ya lo comenté, tiene ciertas adaptaciones para los jugadores ciegos y débiles visuales. Una de las primeras adaptaciones que hay que resaltar, que es las coordenadas. Las coordenadas puede ser A, B, C, D, etcétera, hasta la H. Pero en este caso, las personas débiles visuales y ciegas tienen nombres en las coordenadas. A de Ana, B de Bella o Vela, C de César
la E de Eva, la D de David, la F de Félix, la G de Gustavo y la H de Héctor. Y los números pues son convencionales. Ahora, un dato curioso que hay que resaltar en este momento, que cuando jugamos con una persona extranjera, en este caso, por ejemplo, de Canadá, y en este caso que tú jugaras, Miguel, contra una persona, ¿cómo se dicen las coordenadas si él las dice en inglés o en otro idioma? Pues las coordenadas están dichas en el reglamento FIDE que se tienen que decir en sistema, ya comenté con los nombres, pero en el idioma alemán. Ok. En el idioma alemán, y los dos tienen que saber esa regla. Ahora, ¿cómo saber si es pieza tocada o pieza jugada? Pues las personas ciegas o débiles visuales tienen que prácticamente estar tocando siempre todo el tablero. Entonces, ellos identifican pieza jugada, pieza tocada de esta forma. Ellos pueden sacar la pieza y volverla a acomodar si no están conformes con su jugada. Pero a la hora de decir la jugada, junto con la coordenada, pues entonces ellos lo consideran como pieza dicha, pieza jugada. Ok, qué interesante. Buenísimo, mi estimado. Oye, y ahora sí cuéntanos, ¿cómo fue que te empezó a interesar el ajedrez adaptado? ¿Cuál fue ese referente, ese precedente? Mira, el ajedrez adaptado llega a mi vida porque yo prácticamente estoy jugando ajedrez convencional, pero me invitan a un torneo de ajedrez adaptado en la Utopía Atzintli de la delegación Iztapalapa, donde juegan un torneo local. Y prácticamente, ¿qué es lo que pasa? Empiezo a ver personas de diferentes estados que no ven y lo veo jugando. ¿Cómo es que se memorizan tantas cosas? ¿Cómo es que tienen esa habilidad de prácticamente saber dónde está la pieza, identificar qué pieza están tocando? Y me causa un impacto muy interesante. Desde ahí empiezo a admirar a todos porque yo siempre he dicho, las personas que practican ese deporte de ajedrez adaptado son mis ídolos en muchos sentidos, mucho arriba de Magnus Carlsen, que todos los campeones mundiales, porque es un impulso para ellos. De ahí no se acaba la vida para ellos. Es un impulso más. Yo he conocido a personas de ajedrez adaptado que terminó su vida prácticamente a la hora de quedarse ciegos, pero prácticamente de ahí el ajedrez les ha cambiado la vida. Entonces llega a mi vida prácticamente el ajedrez adaptado a partir de ese torneo. Buenísimo. Oye, ¿y has estado en otros torneos o has sido el único de ajedrez adaptado? De ajedrez adaptado, desde ahí apenas se realizó un torneo que es el Panamericano de ajedrez adaptado. En la Utopía me llegó algo. Conozco a personas ya extranjeras, conozco a personas ya de otro nivel mucho más alto, colombianos, argentinos, casi toda Latinoamérica estuvo presente. Y me encantó cómo es que el ajedrez adaptado, quiero resaltar aquí, puede hacer conocer a muchas personas de distintos países, distintos estados, no importa si son, sin faltarle respeto a nadie, negros, blancos, el color de piel, si son chaparritos, altos. Lo que importa ahí es en ese momento darse la mano, todos son amigos y prácticamente son rivales en el ajedrez. Perfecto. Oye, y ya para cerrar este bloque, a ver, cuéntame, supongamos que yo voy a jugar ajedrez, adaptado con otra persona ciega, ¿vale? Entonces, ¿cómo se juega en estos casos? ¿Vamos a tocar el mismo tablero o cada quien con su tablero o alguien nos mueve las piezas? ¿Cómo es el rollo? Primero que nada, las dos personas ciegas tienen un asistente personal. Cada uno tiene un asistente personal que Okay. está
catalogado prácticamente como un árbitro intermedio, porque el árbitro oficial es el que está encargado del torneo. Nosotros nos encargamos de llevarlos al baño, comentarles si han hecho alguna jugada mal, cuestiones así. Entonces, se juega con 2 tableros distintos para que no estén chocando las manos. 2 tableros, cada quien con su tablero. La mayoría de las personas que juegan al ajedrez adaptado llevan su propio tablero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada uno va moviendo las piezas conforme al rival le va diciendo las coordenadas. Entonces, el encargado, que es un árbitro intermedio, el asistente personal, se encarga de checar que no esté la posición mal o distinta de cada tablero. Tiene que estar checando, estar al pendiente y anotando su partida. ¿Para qué? Para que si el rival o la persona o las personas que están jugando quiere esa partida en su repertorio, pues se la entreguemos y ya ellos anotan en sistema Braille o tienen una grabadora que van prácticamente grabando sus propias jugadas. Buenísimo, perfecto. Pues vamos a pasar al siguiente video, al video 4 sobre el ajedrez adaptado, por favor. Corre video. Ajedrez adaptado. Ajedrez para personas con discapacidad visual. Para la práctica del ajedrez, las personas con discapacidad visual necesitan solo algunas adaptaciones en el material del juego. 1. Los tableros y las piezas del ajedrez adaptado para personas con discapacidad visual sobresalen por el color internacional, con cuadros verdes y blancos en relieve, además con orificios en la cuadrícula, y en la parte superior de las piezas hay pequeñas partes metálicas para que sean identificadas a través del tacto. 2. Cada casilla del tablero tiene un orificio en el centro. En él se insertan las piezas, que disponen, en su parte inferior, un pequeño tallo. Mediante este sistema, las manos del jugador pueden tocar todas las piezas sin derribarlas. Las partidas entre ajedrecistas ciegos se juegan en 2 tableros. Cada uno de los jugadores mueve las piezas en su tablero de modo que, al colocarlas, no moleste ni sea molestado por su contrario. En México existen varias asociaciones ajedrecistas pertenecientes a la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE. Dentro de ella también están la Asociación Internacional de Ajedrez Braille, IBCA, Comité Internacional de Ajedrez de Sordos, ICCD, Asociación Internacional de Ajedrez para Discapacitados, IPCA. En México, en el año 2021, el programa Pilares de la Ciudad de México brindó una capacitación para talleristas con el fin de promover el ajedrez para personas con discapacidad visual. Para el torneo realizado el día 28 de octubre del 2022, en Iztapalapa la competencia fue organizada por el Gobierno de la Ciudad de México, la Alcaldía de Iztapalapa, la Asociación Mexicana de Ajedrez para Ciegos y organismos oficiales en la disciplina a partir de un modelo adaptado para la población con condiciones de discapacidad visual. Seguimos en este tema interesante. Para dar seguimiento a este programa, vamos a pasar a dar lectura a los comentarios en Facebook, los comentarios de todos ustedes que nos están viendo desde detrás del monitor, en sus casitas, en sus trabajos. Para ello le voy a solicitar a Maya que nos dé lectura. Por favor, Maya, adelante. Hola Miguel y hola a todos. Tenemos algunos comentarios. Rebe G. Ortiz nos manda unos corazoncitos. Mario Méndez nos manda saludos y un fuerte abrazo. También tenemos una pregunta de Huacha Coronita que dice: ¿existe un campeón mundial de ajedrez adaptado? Esas son las preguntas que tenemos y por ahora. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Maya. Pues bueno, antes de dar continuidad a este programa,
Vamos a pasar con el video de Lila y Gelatina, justo también, pues, en torno al tema del ajedrez adaptado. Corre video, por favor. Y ahora estamos en una gran actividad de diversidad sexual y funcional con el tema de ajedrez inclusivo. ¡Yay! Oye, pero tengo una duda. ¿Qué es eso de inclusivo? Sí. Y ajedrez. ¿Qué son videojuegos? Al jugar ajedrez, tenemos que adaptar un ajedrez para que puedan jugar una persona ciega o una persona de baja visión y con una persona, dice uno, normovisual. Entonces, de esa manera es en la que cualquier cosa, ya sea visual o no visual, pueda adaptarse y pueda realizar lo que quiere. Y nada de que, ay, nada más los normovisuales. Ay, no se juntan los normovisuales con los ciegos, no. Oh. Y entonces, ¿este ajedrez cómo es? ¿O es otro ajedrez diferente? ¿Las reglas cambian? No, ¿qué crees? Que realmente lo único que puede cambiar en este caso es para, por ejemplo, en el ajedrez normal se hace en este caso la movida de la pieza, ¿no? Pero cuando, o sea, es pieza movida, pieza realizada y movida hecha. En este caso se hace por coordenadas, que en este caso son vamos a decirlo así, los números junto con las letras. Entonces, al momento que tú digas una coordenada junto con tu pieza, por ejemplo, yo puedo decir D4, ¿sí? Tengo que decir qué pieza es y ya en ese momento la coloco. Que si, por ejemplo, voy a decir mi pieza es alfil y digo C5, híjole, pero no va ahí, de modo, tengo que moverla aunque no quepa ahí, ¿no? O que si dije caballo, no era caballo, pues ni modo, pieza dicha, pieza movida. Esa es la única diferencia. A ver, entonces tu tablero es diferente al tablero normovisual, supongo, ¿verdad? Porque yo me estoy dando cuenta que parece como un tablero del futuro. Uy, sí, las figuras están como atornilladitas. Ajá, y hay puntitos y hoyitos. ¿Y entonces se juega a media de coordenadas? Sí, en base a, por ejemplo, estas coordenadas de la A hasta la H, cada uno tiene su nombre. A de Ana, B de Vela, C de César, D de ¿qué creen? David. Exacto. ¡Ah! ¡Ya atiné! E, ¿De Ernesto? ajá, puede ser. F de Félix, G. Federico. También. G de Gato. También puede ser. Aquí se maneja de Gustavo, pero bueno, tiene la G. No podemos decir gato, ¿no? O sea, porque no existe, ¿no? Gato. Y la H de Hola. puede ser. Y en este caso se maneja de Héctor. Oye, ¿y qué otras características tiene este tablero? Como nos damos cuenta, en este caso para el tablero normal es plano, liso, como la mesa o el mantel, ¿no? Entonces, en un tablero de ajedrez adaptado, los cuadros blancos, que son estos, los cuadros blancos, estos son los que van, vamos a decirlo así, por abajo, y los cuadros oscuros, dice uno, los cuadros negros, son los que van por arriba, ¿sí? Se adapta donde un pedazo de madera, vamos a decirle a la persona que le pidamos que necesitamos adaptarlo, haga el tamaño del cuadrado, ¿sí? De la misma cuadrado que está en oscuro, lo ponemos y lo colocamos para que se haga como si fuera un escaloncito. Dice uno, subo, bajo, así, ¿no? Pero aquí aquí ayuda, ¿por qué? Porque hay, por ejemplo, ciertas piezas que su movimiento
es en este caso en diagonales, sea de hacia arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿no? De un lado o del otro, ¿no? O por ejemplo, con cuestión del caballo, ¿no? Se mueve en L, ¿no? Ya sea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces, para eso ayuda el tablero. En el caso, por ejemplo, de las piezas, traen este hoyito porque precisamente trae como un clavito. ¿Se dan cuenta? Sí. Trae como un clavito. Y las blancas no lo tienen. No, es que en este caso es para sostener a la pieza. Y claro, sí hay ciertas diferencias en algunas piezas, que por ejemplo en la blanca, pues vemos, en las blancas se ve normal, se ve normal la pieza, y en las negras yo siempre les digo, ay, como si fuera un sombrerito, arriba de la pieza, cualquier pieza, como si fuera un sombrerito, ¿no? Y así podemos diferenciar de las blancas a las negras, ¿verdad? Si ustedes se tapan los ojos, ¡Wow! Sí que es importante este juego, ¿verdad? Promueve la inclusión y no segrega a nadie. Maestra Aline, yo tengo una duda. ¿Y dónde podemos aprender a jugar o dónde podemos visitarlas para ir a jugar con ustedes? Sí. Pilares Ramón Corona, o en Pilares, también en Pilares Agrícola Pantitlán. Las personas con ceguera pueden desarrollar su sentido de la estrategia. Eso es maravilloso. Pues muchísimas gracias, maestra. Qué padre seguir aprendiendo. Y los esperamos, las esperamos, les esperamos en otro capítulo de entrevistas con figuras educativas aquí en Pilares. ¡A jugar! Bueno, pues seguimos en el último, ya estamos en la recta final prácticamente, estamos en el último bloque del programa, y para aperturar este bloque, pues vamos a darle respuesta a los comentarios de Facebook, mi querido Luis. Nos preguntaban que si hay un campeón mundial del ajedrez adaptado. Un campeón mundial en este caso no existe, porque el ajedrez adaptado no es un deporte oficial. Entonces, un campeón o una respuesta que les podría dar, el campeón de los Panamericanos que apenas se realizó en la Utopía Mellehualco, se llama Freddy Alexander de Colombia. Hizo de 7 puntos posibles, hizo 6.5 puntos. Entonces, quedando campeón del Panamericano, y su nacionalidad es Colombia. Mexicano, está Benito Enrique, que es muy reconocido entre las personas débiles visuales y ciegos del ajedrez adaptado, que está impulsando el deporte ajedrez adaptado. Y el torneo que les comentaba antes, que se hizo local entre puros mexicanos en la Utopía Atzintli, el campeón fue Mariano, y es de Guadalajara, Jalisco. Muy bien. Oye, fíjate, surge una duda acá entre el equipo de Caracoles, una duda pues muy coherente, ¿no? El tiempo del ajedrez adaptado ¿es el mismo del tiempo del ajedrez convencional? No. ¿Al momento de jugarse? En el ajedrez adaptado, como las personas requieren mucho tiempo para tocar piezas, para escribir sus propias partidas en un sistema braille o grabar sus partidas en una grabadora, les dan un ritmo clásico, que es de 1 hora y media, 2 horas, más 30 de incremento, 15 de incremento, pero no por esto quiere decir que estas personas están capacitadas para jugar nada más
partidas clásicas o ritmo clásico. He jugado con personas en ajedrez adaptado y juegan a ritmos de 10 minutos más 15 de incremento, y les puedo decir que son muy duras en el ajedrez. Mis respetos de igual manera para esas personas que se llevan esa vida en el ajedrez adaptado. Ok, muy bien. Oye, y fíjate, ahorita o ese ratito que comentaba sobre la enseñanza del ajedrez, ¿no? Sobre pues esa habilidad que tienes de poder compartir el conocimiento. Me gustaría saber si es lo mismo enseñar ajedrez convencional que ajedrez adaptado, o hay diferentes técnicas bajo tu perspectiva de instructor. ¿Qué opinas al respecto? Primero que nada, hay que saber motivar a la persona, a una persona ciega que no conoce el ajedrez adaptado, saberlo motivar para llevarlo a jugar ajedrez adaptado. Yo siento que el primer motor para lograr algo con ese tipo de persona. Segunda opción, saber enseñarle, como comentaba antes, saber enseñarle. ¿Por qué? Yo cuando estuve en el Panamericano de asistente, veía que los maestros le decían a sus propios alumnos: encuentra tal casilla. Yo entiendo que son profesionales, yo entiendo que ya se dedican a eso. Tú resuelves ese problema, les comentaban. Pero de mi perspectiva como maestro, yo lo que hago es estar con ellos en todo momento. Si ellos quieren identificar una casilla y no la encuentran, se les hace difícil, yo lo que hago es estar con ellos en todo momento. Agarro la manita o la mano, como lo quieran tomar, la llevo a donde está. No importa, aquí no hay distinción de géneros o alguna palabra mala de que son dos hombres, dos mujeres, con todo respeto para todos. Claro. Yo agarro la mano, aquí está tal casilla, aquí está tal pieza, aquí está tal cosa. Yo soy sus ojos en ese momento para la persona ciega o débil visual. Que sientan esa emoción de que no están solos. Y me gusta siempre, siempre, cada rato estarlos motivando. Claro, ok, qué interesante esa postura que cuentas y pues ese profesionalismo que tienes, ¿verdad? Se me pasó comentar algo bien importante. Luis es también tallerista de pilares, él pertenece a la JUD de ajedrez. Entonces, pues a mí me gustaría saber, Luis, en Pilares, ¿cómo andamos en torno al tema del ajedrez adaptado? ¿Hay apertura? ¿Hay algún tipo de capacitación que se le dé a los ajedrecistas para impartir el ajedrez adaptado? ¿Cómo ves el contexto dentro del programa? El programa principalmente es muy bueno. Ahora, la JUD de habilidades cognitivas donde yo me encuentro, claro que está abierta totalmente a ayudar a nosotros como profesores, a capacitarnos como profesores, porque nosotros necesitábamos una capacitación de arbitraje y nos la dieron totalmente abierta, sin ningún costo, siendo que esas capacitaciones son muy costosas. Y no hay en el ajedrez adaptado y en Pilares mucha familiarización, pero si llegan personas ciegas o débiles visuales, estoy seguro que nuestra área está totalmente abierta para darnos esa capacitación que todos necesitamos para saber convivir con estas personas débiles, visuales y ciegas. Ok, perfecto. Pues bueno, ahí está para la audiencia, quien nos esté viendo, tenga discapacidad visual y quiera aprender a jugar el ajedrez adaptado, pues en Pilares está toda la disposición, por supuesto que sí.
Oye, Luis, y pues ya para finalizar, algo que nos quieras comentar, algo en forma de conclusión. Me gustaría recalcar algo muy importante. El ajedrez adaptado no es un deporte oficial en muchos países y aquí en México está siendo impulsado por Benito Enrique. Me gustaría comentarle a todas las personas que nos ven que compartan este video que va a quedar aquí en la página de Pilares Ciudad de México y que comenten a personas ciegas y débiles visuales que existen otras alternativas, que no todo es tristeza, porque he conocido a muchas personas que están estancadas porque perdieron la visión o cuestiones, personas por problemas. Y recalcar también que el ajedrez adaptado no nada más es para personas débiles visuales y ciegas. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede vendarse los ojos y poder jugar contra una persona bajo sus condiciones que no ve. Entonces, todas las personas están totalmente invitadas a conocer este deporte bello. Hay que hacerle un poco de ruido para que se vuelva algo ya más importante, que le tomen esa importancia a esas personas que están tomando su vida en ese deporte y que logremos algo juntos. Y motivar, como siempre he dicho, motivar a esas personas y motivarnos a nosotros mismos. Les voy a dejar como enseñanza, una anécdota a las personas que nos ven. Si nosotros que vemos tenemos esa capacidad de jugar ajedrez o hacer cualquier otra actividad y nos limitamos a fuerzas o nos limitamos con muchas cuestiones, una persona con discapacidad no se limita, trata de lograr ser mejor que antes. Y para terminar esto, me gustaría comentarle a todos los profesores de ajedrez que a veces el enseñar un deporte o enseñar alguna cuestión, como en este caso el ajedrez, se trata de motivación y se trata de prácticamente estar con nuestros usuarios familiarizados, conocernos en muchas cuestiones para lograr muchos triunfos. De mi parte es todo y puedo dejar si tienen alguna pregunta, si quieren saber más del ajedrez adaptado, estoy totalmente abierto a quien guste platicar conmigo. Pueden contactarme en cualquier Pilares, buscarme, mi nombre es Luis Donaldo y estoy para apoyarlos en cualquier cuestión que gusten. Qué bueno que comentas eso, Luis. Yo estoy seguro que va a haber personas que a raíz de este programa pues se van a acercar al ajedrez adaptado, ¿verdad? Lo van a empezar a ejercer tanto personas ciegas y personas normovisuales, personas que sí ven, ¿verdad? Entonces, pues me gustaría que nos comentaras en qué Pilares te podemos encontrar más certeramente, dónde estás, qué días, de qué horas a qué horas. Yo me encuentro en el Pilares Tetecón y Cerro Azul, que están ubicados en la colonia Parajes Buenavista, en la delegación Iztapalapa. Y también me encuentro en Pilares Nogal, colonia Citlali, en la misma delegación Iztapalapa. O me pueden encontrar en Facebook como Luisito Verde. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión, estoy para apoyarles. Perfecto. Pues muchas gracias, Luis. Gracias por haber compartido tu tiempo. Gracias por esa disposición. Gracias por la ponencia tan interesante, de mucho provecho que el día de hoy nos has otorgado. Y también quiero agradecer a toda la audiencia, a todas las personas que han hecho posible este programa. Esta transmisión es la última del año. Nos vamos muy contentos porque los resultados obtenidos han sido muy favorables.
Gracias a todos los que nos han seguido y pues justo por ustedes estamos de pie, por ustedes seguimos creando más y más contenido. También quiero agradecer a la Dirección de Comunicación Social, que siempre ha tenido toda la disposición para pues, que nuestros programas salgan de lo mejor. Ellos siempre aplican la parte técnica, ¿verdad? Siempre están detrás de los controles a las vivas para poder llevar el programa con eficacia. Y por supuesto también agradecer a Nadia, que es el enlace de la Subdirección de Diversidad Sexual y Funcional, que pues ha dado vida a este programa, ¿verdad? Y que siempre se está ahí al pie del cañón, pendiente de lo que se ofrezca. También, y ahora sí, por último, agradecerle a todo el equipo de Caracoles. La verdad es que es un gran equipo. Me siento muy a gusto por tener compañeros, a gusto y contento por tener compañeros y compañeras muy comprometidos, ¿no? Y que pues día con día aportan sus habilidades, aportan sus conocimientos para que este programa pues sea todo un éxito. Gracias a todos, a todas. Les enviamos un fuerte abrazo de parte del equipo de Caracoles. Y nos vemos el año que viene, si el universo y Dios así lo permiten. Adiós. Caracoles y otros moluscos, un espacio de encuentro para todas las personas. El tema de hoy es ajedrez adaptado.